Hoy nos corresponde estudiar la Parashá Shoftim. Parashá Shoftim nos corresponde estudiar en esta semana, donde vamos a estar estudiando, evaluando y también reflexionando sobre tantas cosas que Hashem nos muestra a través de la Torá y que se transforman en guía para nuestra vida. Cuando vemos esta parashá, hay unas palabras que son inspiradoras para los Yamim Noraim, como aparece en Devarim o Deuteronomio 16:18, donde vemos ahí que jueces y oficiales nombrarás. Dice, jueces y oficiales nombrarás para ti en todas tus ciudades, que Hashem tu Elohim te otorgue para tus tribus, para que juzguen al pueblo con justicia recta. Entonces dice, jueces y oficiales nombrarás para ti. Este verso se pudiera explicar de dos maneras. De forma literal, aludiendo a que se deben nombrar jueces, oficiales, policías, vigilantes, cuya tarea es cuidar el orden social, o de manera más profunda, y allí es donde está lo importante, lo relevante de la Torá, cuando vamos profundizando en sus niveles, porque nos muestra o nos revela principios sumamente importantes para nuestra vida. Porque si estudiamos esto, cuando dice que debemos nombrar jueces, vigilantes, oficiales para nosotros, al estudiarlo de manera más profunda, alude a que la persona debe cuidar y proteger su cuerpo para que el Yetzer Hara o la mala inclinación y este sistema hedonista que ama lo material, que ama todo lo que atrae a este mundo, lo conecta o lo apega con este sistema, no lo molesten en su vida, no lo molesten en su crecimiento personal, no lo molesten, no lo inquieten en su desarrollo espiritual, y de allí el poder servir a Hashem. Entonces el nivel de la persona se mide de acuerdo con su capacidad de colocarse a sí mismo vigilantes o jueces. Cuando una persona coloca en su vida un vigilante, coloca en su vida un guarda, va a evitarse muchos daños, porque el nivel de la persona va a estar íntimamente relacionado con la capacidad que tenga de estar consciente de la necesidad de tener un vigilante, un policía, un juez en su vida que lo proteja del pecado y la transgresión. O sea, nosotros debemos desarrollar una condición en la cual seamos personas que estén atentos, que se cuiden, que estén pendientes de su vida, y que de esta manera lo guarden de caer en algo malo. Y si por algún motivo sea consciente o inconscientemente y cae en el pecado o la transgresión, entonces debe fijar jueces que juzguen también sus malos actos y lo despierten para volver en Teshuvá. Cuando nos hacemos jueces de nosotros mismos, no podemos ser jueces inclementes, sin misericordia, sin empatía. Y tampoco podemos ser jueces que sean permisivos y justifiquen todo, le busquen una excusa, sino jueces equilibrados. Jueces que entiendan las limitaciones del ser humano, que entiendan sus procesos de cambio, que entiendan que van caminando y dando un paso a la vez, y hay cosas que puede superar más fácil, hay cosas que va a tener que luchar mucho más para poder caminar de forma correcta. Y a través de estas herramientas que puede ser un vigilante, que puede ser un policía para evitar un daño, como un juez luego del daño, lo importante es que la persona pueda despertar esa teshuvá, que la persona se transforme en Baal Teshuvá y que pueda volver al camino y transitar de manera correcta. Y lo vemos nosotros, como está escrito en la Tanaj, que no hay un justo en la tierra que haga el bien y no peque.
No hay un sádic en la tierra que haga el bien y no peque. Siempre vamos a estar expuestos a condiciones externas, factores externos que pudieran afectar nuestra vida, que pudieran traer como resultado que nos veamos en medio de situaciones que pudiéramos consciente o inconscientemente atentar contra el honor de Hashem. Y es allí donde debemos estar muy pero muy atentos, muy vigilantes. Y aunque parezca mentira, es más que evidente que prestamos atención a las cosas que son importantes y relevantes para nosotros. Y cómo es posible que no prestemos atención a nuestra propia vida, que debería ser lo más relevante. De aquí aprendemos que incluso los justos, los sadiquín, a veces caen, y por lo tanto mucho más caen en transgresiones las personas comunes y corrientes. O sea, si alguien que tiene un nivel de conciencia elevado, si alguien que conoce la Torá puede caer, mucho más alguien que no tiene ese nivel, que no tiene esa conciencia, que no tiene esa formación, esa capacidad de ver más allá de la realidad, estará mucho más expuesto. O sea, va a ser mucho más vulnerable frente a las condiciones externas y debe reforzar la vigilancia. Por lo tanto, la obligación de cada uno es arrepentirse de sus malos actos y no quedarse con ningún pecado por el cual no se haya hecho teshuvá. La manera de hacer teshuvá, como lo explican los sabios, los grandes rabinos, es que la persona tiene que detestar lo que hizo. La persona tiene que alejarse de aquello que hizo en el pasado. Es una persona que debe evitar que las cosas vuelvan a darse, vuelvan a repetirse. O sea, cuando una persona ve que hay ciertos factores que pudieran llevarlo a cometer el mismo error, como eso no se da de la noche a la mañana, no se da de forma instantánea, sino poco a poco, él va a estar consciente de eso. Al menos que la persona se tape los ojos, se autoengañe y siga coqueteando con eso que en su momento lo afectó, lo dañó y que supuestamente se arrepintió, pero vuelve a caer en lo mismo. Cuando Elohim ve que la persona cayó debido al consejo de su mala inclinación o Yetzer Hará, dice que si la persona no abre sus ojos, si la persona no se arrepiente, va a ser difícil que pueda recibir ayuda del cielo. El Rambán dice que una parte fundamental de la Teshuvá es el biduí. El biduí es la manera como nosotros confesamos, ¿ok? Es decir, la persona reconoce y confiesa sus malos actos. En Teshuvá capítulo 1, alajá 1, nos enseña esto. Entonces, el Rambán dice que es fundamental que para la Teshuvá exista la confesión. No como la confesión que hay dentro de algunas religiones que van con una persona y se confiesan y la persona lo manda a hacer cosas y tal. No estamos hablando de ello. Estamos hablando de la confesión delante de Hashem. Buscar que una autoridad nos ayude, nos guíe, nos oriente, nos aconseje luego de lo sucedido. A eso nos referimos. Entonces, el biduí, la confesión, es para nosotros poder sacar aquello que hicimos en el momento en que incurrimos en una falta, algo que hicimos en el pasado, algo que permitimos, algo que nos dañó y que es importante confesarlo. Y sobre todo en el caso de las relaciones de pareja es sumamente importante que exista la confianza y la comunicación, que son pilares importantes para tratar errores y cosas del pasado, y sobre todo cuando hay una relación que está comenzando, es importante poder aclarar todo eso y dejarlo sobre la mesa para poder hablar y tratarlo y llegar a acuerdos, y de esta manera fortalecer la relación que apenas está comenzando y construir un verdadero matrimonio. Por lo tanto, cuando la persona toma conciencia de sus malos actos, puede llegar a arrepentirse completamente y decidir no volver a cometer más ese pecado.
Vemos también que en los juicios humanos una parte fundamental es el reconocimiento de la transgresión o el pecado por parte del acusado. Si yo no reconozco mis actos, si yo no reconozco mi pecado, lamentablemente no estoy asumiendo mi responsabilidad y no voy a mejorar, no voy a cambiar. Y todo el tiempo que el acusado no reconoce estos actos por los cuales es juzgado o por los cuales está siendo evaluado, entonces todo el proceso se va a complicar mucho más. Si el tribunal llega a corroborar la responsabilidad del acusado sin que él mismo llegue a reconocerlo, entonces tendrá una consecuencia y de allí lo que pudiera el tribunal establecer como castigo. Por eso cuando la persona se presenta para ser juzgada, en primer lugar, tratan de convencerla para que reconozca sus actos. No puede llegar en una condición de negación o una actitud de negarse o querer justificar o querer establecer excusa. A veces cuando las personas fallan, vemos que es común el hecho de que la gente trata de justificarse. Vemos casos donde la persona empieza como que, bueno, lo que sucedió fue esto, en verdad no fue así. Y en vez de tratar de decir, bueno, sí, fallé, reconozco la falta y voy a mejorar, ¿qué me aconsejan? ¿De qué manera me pueden ayudar? Que sería la manera de ser responsable y no vivir con la culpa, porque la culpa puede arruinar tu vida para siempre. Pero sí ser responsables para poder mejorar y cambiar. Entonces, si la persona reconoce esto, entonces lo que va a tener que asumir como consecuencia va a ser mucho más suave, porque él está entendido de su responsabilidad y esa actitud abre una puerta al cambio. La Torá nos ordenó: jueces y oficiales nombrarás para ti en todas tus ciudades. Cada persona debe analizarse a sí misma y reconocer en qué aspectos debe reforzarse y cuidarse, cuáles son sus puntos débiles en los cuales debe establecer oficiales y jueces para no llegar a transgredir o pecar, que Hashem no lo permita. En cambio, unos policías aislados, un guarda que no esté atento, un vigilante que no preste atención, no puede defender a toda una ciudad contra los ladrones. Así tampoco es posible que una persona pueda protegerse de la inclinación al mal en un lugar repleto de provocaciones y tentaciones. Por eso es indispensable que la persona se aleje de un lugar que constituye para la persona una gran prueba o, peor aún, una gran tentación, porque no puede saber si sus jueces y oficiales internos tienen suficiente fuerza como para protegerlo del pecado. Hay personas que dicen, no, ya yo puedo vencerlo, ya yo lucho, ya yo tengo fuerzas, no hay ningún problema, voy y lo enfrento. No se ponga a estar jugando con eso. No se ponga a dársela de fuerte y que usted todo lo puede, porque eso muestra que usted no se conoce a sí mismo y no conoce la capacidad y la fuerza del Yetzer Hará. La Torá les ordena a los israelitas establecer jueces y oficiales en todas sus ciudades para que juzguen al pueblo con justicia. El rey Shlomo dice que el cuerpo de la persona es como una ciudad en la cual existe todo lo necesario. Tal como se deben fijar oficiales en una ciudad, para que la cuiden y mantengan el orden y la vida organizada, así también ocurre con el cuerpo de la persona, que es equivalente a una ciudad e incluso al mundo entero. Y por lo tanto necesita cuidado y protección ante aquellos obstáculos que pueden llegar a molestar el servicio a Elohim. Como sabemos, la persona es una creación tanto material como espiritual, y cada una de sus partes se ve atraída a satisfacer su necesidad. Y eso es necesario, eso es importante que lo tengamos presente, que estemos conscientes de ello.
Hay un área material, hay un área espiritual dentro de nosotros y cada una trata de satisfacer su necesidad. Lo espiritual no se satisface con lo humano, con lo terrenal, y lo terrenal no se satisface con lo espiritual. Mientras que lo espiritual se ve atraído hacia el estudio de la Torá, el cuerpo se ve atraído hacia lo material. Cuando la persona establece una protección sobre su cuerpo y se cuida de no recibir la mala influencia de la calle de manera natural, el cuerpo debilita sus exigencias y su deseo, y entonces esa parte espiritual va a empezar a dominar y a controlar, y se elevará el alma, y nutriéndola podremos ver que el Neshama es el que va a empezar entonces a guiar, llevando a la persona al estudio, a la oración y a la puesta en práctica de todo esto para llevar una vida apegada a la Torá. Está escrito: y no irás delante o detrás de sus corazones ni detrás de sus ojos. Dice acá en Bamidbar o Números 15:39, y no irán detrás de sus corazones ni detrás de sus ojos. Y explica allí Rashi que el ojo ve algo prohibido, el corazón lo desea y finalmente el cuerpo va y comete la transgresión. Por eso la persona debe cuidarse a sí misma. La persona no puede dejarse llevar por el corazón o por los ojos, porque lamentablemente la parte afectiva, donde están las emociones, los sentimientos, las pasiones, los deseos, son muy fuertes en el ser humano. Y si no los controla, lamentablemente los van a llevar por el camino equivocado. Porque como el cuerpo no se satisface, siempre le va a estar pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y mientras más le pide y usted más le da, más lo alimenta y lo fortalece. Entonces debemos evitar ir detrás de nuestros ojos y de nuestros corazones, que no sean ellos los que nos guíen. Por eso la Tanakh nos enseña que la Torá es la lumbrera en el camino, es una lámpara a nuestros pies para que sea la Torá la que nos guíe y no la parte afectiva, y menos si es un área no procesada, no trabajada, porque entonces estaremos expuestos a muchos problemas. El gran inconveniente en todo esto es que al ser guiado por esto podemos tener malos pensamientos y terminar incurriendo en un acto que violente los principios y aquello que Hashem lo establece. Entonces estaríamos faltando a Hashem, violentando sus principios, y eso no va a ser de nada provechoso para nuestra vida. El problema es que esta generación perdió el sentido de la vergüenza y la dignidad. Entonces, mientras que el hombre va detrás de lo que ve, vemos también muchas mujeres que no se aman a sí mismos ni se respetan y publican sus fotos de manera sensual o con ropa atrevida o provocativa, y eso trae como consecuencia que reaccione y luego surja algo o un problema en la pareja. Mujeres que de pronto colocan fotos y la cara que colocan, y eso es como sensual, es como provocativo. Y uno le pregunta y de pronto la persona dice: no, yo no lo hice con esa intención. Pero eso es parte del autoengaño. Quiere decir que no se conoce, porque al ver el rostro es más que evidente que es una provocación. Entonces puede llegar a alguien y decirle: te ves hermosa, qué linda estás, uy, qué bella eres, todo esto. Y eso va a su oído. Y eso va a traer problemas con su pareja, va a traer problemas con su esposo, porque son cosas que debe guardar para él, no para el público. El problema es que la gente está haciendo la vida privada, la está haciendo pública y se están exponiendo. Y eso puede debilitar a la persona en un momento dado y va a caer en algo que va a ser muy lamentable cuando esté consciente del daño que ha provocado. Los hijos de Israel coronan a Hashem como rey sobre ellos varias veces al día. Cada vez que nosotros hacemos una bendición y declaramos: bendito eres tú, Hashem Elohim, nuestro rey soberano del universo,
estamos de esta forma siempre coronando a Hashem en todo. Si los israelitas están rodeados de jueces y oficiales y Elohim es el rey, la pregunta es: ¿por qué se necesita un rey de carne y hueso? ¿Por qué se necesita un rey que sea un ser humano con tantas limitaciones? Entonces debemos entender que existe una diferencia esencial, una diferencia profunda, grande, entre un rey de cualquier pueblo y el rey de Israel. Es una gran diferencia. Un rey de cualquier lugar gobierna sobre su país y sobre su pueblo. Pero un rey, en este caso de Israel, antes de reinar sobre su pueblo, debe reinar sobre sí mismo y contra sus deseos. Por eso la Torá, y de allí la grandeza de la misma, por todo lo que nos enseña, nos muestra claramente cómo ordena al rey escribir 2 Sifrei Torá y colocar uno en su cámara de tesoros para que su corazón no se enorgullezca y recuerde que toda su riqueza viene de Hashem. Y el segundo Sefer Torah debe acompañarlo en todo momento para recordarle que la Torah es la que debe ir a su lado y señalarle el camino, como aparece en Sanedrín 21b. Entonces, un Sefer Torah donde tú tengas, o donde tenga el rey su tesoro, y así no se va a enorgullecer porque se dará cuenta que todo viene de Hashem. Y el otro a su lado para que guíe sus pasos. Pero como estamos evaluando las cosas en un nivel más profundo, entonces los sabios enseñan que el Sefer Torah, la Torah, debe estar también en nuestro corazón, dentro de nosotros, ocupando el lugar más importante y utilizarla como guía para nuestros pasos. La Torá le ordenó al pueblo de Israel designar jueces y oficiales en todas las ciudades para que juzguen con justicia al pueblo, que es con lo que comenzamos esta parashá. Los oficiales debían cuidar que se aplicaran las leyes dictaminadas por los jueces para que en las ciudades tuvieran lugar una vida tranquila. Entonces vemos acá que la forma de poder vivir correctamente, la manera de vivir en tranquilidad, en paz, es cuando vemos nosotros que hay jueces y oficiales que tienen temor a Hashem y que juzgan con justicia. Si hay justicia, lo tenemos todo. Los oficiales deben cuidar que se apliquen las leyes dictaminadas por los jueces para que en las ciudades tengan lugar una vida sana, bienestar, calidad de vida. Ahora, ¿por qué la Torá nos ordena hacer algo tan lógico y obvio que cualquier persona puede comprender que es necesario, que para que una ciudad funcione como es debido, debe tener todo esto? Y aparentemente podríamos imaginar que de todas maneras lo hubieran hecho, incluso supuestamente sin que la Torá lo ordenara. En todas las ciudades del mundo existen juzgados y tribunales de justicia que se ocupan de fijar las leyes de la ciudad. Y eso es algo que todos nosotros sabemos. En nuestros países hay tribunales, hay jueces que establecen o dictaminan justicia. Y eso todos lo sabemos. Pero, ¿qué tan honestos pueden ser? ¿Qué tan temerosos pueden ser? ¿Qué tan correctos pueden ser? ¿Dónde queda la integridad y la ética del juez para hacer las cosas apropiadamente? Es sumamente importante que esto se tome en consideración. Porque si no, la ciudad no puede vivir en paz. Y de esto podemos comprender la grandeza de la mente humana, que es capaz de captar los tesoros que hay en la Torá, lo cual no tiene límites, porque la Torá no tiene límites. Cuando empezamos a estudiarla y todo lo que nos muestra, vamos pasando de nivel en nivel, de nivel en nivel, y profundizamos más, y mientras más profundizamos nos damos cuenta que menos sabemos. Pero así como nosotros tenemos la capacidad de captar toda la grandeza de la Torá, también la mente humana es capaz de contener la impureza más grande que pueda llegar a existir. O sea, eso es algo que debemos tener presente. Y por eso es
Y de allí el motivo, la razón por la cual le ordenó Hashem a través de la Torah a la persona designar jueces y oficiales que cuiden su cuerpo, que cuiden su vida, que cuiden su mente, que cuiden sus ojos, sus oídos, su lengua, para que no la destruyan a través de acciones en las cuales incurran en pecados o transgresiones. Al decir designarás jueces y oficiales para que cuiden, la Torah nos está enseñando que cada persona debe designar guardias que la protejan de los ataques de la inclinación al mal. Para referirse a las ciudades, la Torah dice Sheareja. ¿Ok? Cuando vemos en la Torah esta expresión de ciudad o de ciudades, en hebreo aparece Sheareja. Es decir, habla de forma más precisa o alude a los portones de la ciudad. Porque los miembros del cuerpo son los que permiten el contacto con el exterior y a través de ello la persona capta toda la información que llega a su mente y alimenta su alma. Entonces, así como colocamos jueces y oficiales en las puertas de la ciudad, debemos colocarlas en las puertas de nuestro cuerpo, que son los sentidos, oficiales en nuestros oídos, oficiales en nuestra boca, en nuestros ojos, en todo, para que de esta manera los ojos, los oídos, la boca puedan ser mediadores y de esta manera actuar de forma correcta. ¿Ok? Como está escrito, el ojo ve, el corazón desea y el resto del cuerpo se encarga de llevarlo a la práctica. Y también está escrito, no exploren tras de sus corazones y tras de sus ojos, tras de los cuales pueden pervertirlos o se pervierten o se corrompen, como aparece en Bamidbar o Números 15:39. De aquí aprendemos que el ojo es como un intermediario, como un canal que despierta los deseos del corazón y debemos cuidarlo muchísimo. Por eso es importante que la mujer se cuide mucho de no estar alimentando el ojo de otra persona a través de fotos, a través de cosas que publican. Y hago mucho énfasis en eso porque lamentablemente no hay respeto hacia la persona, hacia sí mismo. La persona está actuando de manera incorrecta porque cuando tiene este tipo de actitud no se ama a sí mismo, porque está promoviendo algo que la Torah condena. Por eso la Torah nos encomendó colocar guardias para que cuiden los miembros de nuestro cuerpo. Y estos guardias son los que van a estar encargados de cerrar los ojos, tapar los oídos, cerrar la boca frente a ciertas condiciones que nos perjudiquen. Ellos son también los encargados de cerrar la boca para que no mienta, para que no difame, para que no haga algo contrario a la Torah. ¿Quién le otorgó a la persona las fuerzas necesarias para hacer esto? Entonces vemos en Kedoshim 30b que dice que el antídoto contra la inclinación al mal, la cura contra el Yetzer Hará, es la Torah. Una persona que no tiene Torah no puede luchar contra su Yetzer Hará, no tiene la capacidad de hacerlo, porque el antídoto creado por Hashem es la Torah. Es importante destacar que a veces entran en la cabeza de la persona malos pensamientos que pueden llevarla a cometer actos indebidos. Aunque la persona debe tratar que eso no suceda, y por eso los guardias, los vigilantes que protegen su vida, si de todas maneras llega a suceder, también debe contar con jueces que le prohíban cometer estos actos. A esto se refirieron nuestros sabios al decir el ocio lleva al aburrimiento y el aburrimiento trae el pecado. Ketubot 59b y también lo vemos en Abot 2.2. Para evitar caer en el pecado, la persona debe designar jueces y oficiales tal como ordenó la Torá. Ocuparse de llevar a cabo buenos actos. Y de esta manera tiene la fuerza de evitar que ocupemos nuestra mente en vanidad, en tonterías y sobre todo pasar tanto tiempo en las redes sociales como la gente los pasa.
Hay personas que empiezan a revisar las redes sociales y sin darse cuenta ya tienen 1 hora y 2 horas revisando, viendo, evaluando tantas cosas que a la final no les sirven para nada y le hicieron perder tiempo. En el caso del hombre, en esos momentos estudie la Torá, estudie alajá. En el caso de la mujer, lea salmos, estudie proverbios y de esta manera fortalezca más bien su ser y nutra su neshama y pueda cada día fortalecer más su vida. La palabra que utiliza la Torá para designar, cuando dice designarás, es la expresión titen, que literalmente traduce como pondrás. Este mismo verbo es utilizado para describir la entrega de la Torá cuando mencionamos matan Torá, lo cual se refiere a un regalo, porque regalo es mataná. Esto alude a que la Torá es un valioso regalo que estaba guardado en los tesoros del rey y Elohim la entregó a su pueblo elegido, como aparece en Shabbat 88b. ¿Qué cosas ha colocado Hashem en tu vida que son un gran tesoro? ¿Qué cosas ha colocado Hashem delante de tu vida que es preciado para él y te lo entrega? Así como Hashem le estaba dando la oportunidad al pueblo de Israel a darle la Torá y de esta manera les da ese obsequio, ese regalo para que ellos puedan vivir y ser bendecidos, prosperar en todo lo que emprendan, que prospere todo lo que con su mano realicen, teniendo siempre ese regalo presente, guardándolo, cuidándolo, dándole honra a Hashem por el valioso regalo que nos ha dado. También deberíamos evaluar nosotros en nuestra vida las cosas que llegan y el valor que le estamos dando, cuánto lo cuidamos. Cuando a nosotros nos dan algo muy valioso, no lo colocamos en cualquier parte, no lo dejamos por allí, no nos da la menor importancia y ahí lo vemos y lo dejamos. No, cuando tenemos algo muy valioso lo colocamos en un lugar de cuidado, que no lo toquen, que no se caiga, que no se vaya a dañar, que no se vaya a romper, y de esta manera le estamos dando la relevancia que tiene. Y eso es lo que está viendo Hashem. O sea, Hashem está viendo qué está haciendo esta persona con esto que yo le estoy dando tan valioso, que es un tesoro, que es un regalo, mataná. Eso es lo que debemos evaluar. Vemos también que si prestamos atención, veremos que la parashá Shoftim de esta semana se lee siempre durante el mes de Elul, que ya iniciamos, que es un mes de arrepentimiento, es un mes de corrección, es un mes de introspección, es un mes de búsqueda interna, de conocernos, de corregir nuestros actos, de rectificar nuestra vida. Debemos saber que la Torá es la mejor defensa y el antídoto contra los ataques de la inclinación al mal, como lo citamos previamente, ¿no? De eso se aprende que cuando la persona invierte sus fuerzas en la Sagrada Torá, ella salva su vida del pecado, porque Elohim reconoce su entrega al estudio y le brinda una ayuda especial para que no caiga en las redes de la inclinación al mal. Si nosotros somos personas conscientes de lo que dentro de nosotros hay como esa fuerza opuesta que es la inclinación al mal, y somos vigilantes de nuestra vida, es más que evidente que no vamos a alimentar la inclinación al mal, sino que todo lo contrario, fortalecemos nuestra alma a través del estudio de la Torá, brindándole herramientas para caminar de forma correcta en integridad. Y de esta manera se cumple la regla respecto a aquel que desea purificarse, recibe ayuda del cielo, como aparece en Shabbat 104a. Una persona que desea purificarse, una persona que desea un cambio, una persona que desea una nueva vida, una nueva oportunidad, mejorar, debe cumplir con estas cosas. Dedicarse más al estudio de la Torá, dedicarse más al estudio de temas que lo ayuden. Si es un hombre, temas que lo ayuden como varón, como esposo, como padre, como hijo, como todo.
donde tiene una responsabilidad estudiar temas, enfocarse en ello, estudiar la halajá, de qué manera debemos actuar, estudiar temas de Musar, porque el tema de Musar es el que nos ayuda en nuestra ética, en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, es el que nos va a dar las herramientas para que trabajemos nuestras cualidades y las llevemos a su nivel correcto, tanto las positivas como las negativas. En el caso de una mujer, leer más salmos, leer todos aquellos temas que lo ayuden como mujer, leer temas que la ayuden como madre, como esposa, y que de esto la fortalezca y sea una herramienta para que se vaya construyendo y sea esa Shehail, esa mujer virtuosa que cuida su hogar, que edifica su casa con sabiduría, que se transforma en una corona para su marido, y todo lo que la Tanakh nos enseña de la mujer virtuosa y la importancia de que ella pueda entender todo esto, porque la mujer, en este caso la esposa, se transforma en un cerco que protege al esposo, porque ella es la que crea esas condiciones a través de las herramientas que le da el esposo. El esposo debe estar siempre atento a dar todo lo que pueda para que su esposa pueda formarse, pueda aprender, pueda mejorar, pueda crecer. Y de esta manera lo que está haciendo es que está limpiando el espejo, está condicionando su espejo, porque la esposa es el espejo del esposo. Y de allí la importancia también de saber escoger quién va a ser el espejo, porque el espejo puede brindar una imagen correcta o puede distorsionar por completo a la imagen de aquel que se está parando frente a él. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Nuestros sabios también dijeron que por el camino por el cual la persona desea allí, por allí la conducen. Makot 10b. Que la persona por el camino por el cual desea ir, por allí la conducen. Si una persona desea ir por el camino del bien, va a encontrar las herramientas para transitarlo. Si una persona desea ir por el camino del mal, también Hashem va a permitir y abrirá las puertas para que vaya por ese camino y aprenda. Así que desde el cielo te ayudan en aquello que tú quieres emprender. Si tú quieres emprender algo para bien, si tú quieres emprender algo para honra de Hashem, si tú quieres emprender algo que te ayude a conectarte más con Hashem, del cielo te van a dar las herramientas. Si tú te alejas de Hashem, si tú te alejas de la Torah, si tú vas detrás de tus ojos, si tú vas detrás de tu corazón, Hashem también lo va a permitir. Hashem también te va a dejar ir por ese camino, porque va a respetar tu decisión. Otro punto que debemos tomar en cuenta en esta parashá y que quiero mencionar es que nosotros sabemos, y sobre todo cuando las personas nos preguntan que por qué la gente tiene un nombre, por qué se cambia el nombre y todo esto, y es porque cuando una persona se convierte a Hashem, una persona se convierte y es parte del pueblo de Israel y tiene la Torah en su vida para guiarlo, pasa por una tevilá, una purificación y una serie de pasos que lo llevan, en el caso del varón, al Brit Milá. En el caso de la mujer, concluye con la tevilá, con la purificación conforme a la Torah, no la purificación religiosa donde la gente va y se visten de blanco y un poco de personas allá alrededor y todos cantando, aplaudiendo y fotos y todo el mundo publica esas cosas. No, la tevilá es un acto privado, es un acto muy íntimo, es un acto con Hashem, y muchas purificaciones están ligadas a lo que es un nuevo nacimiento. Entonces, cuando en el caso del hombre hace el Brit Milá como parte final de todo este proceso, y en el caso de la mujer termina también este proceso a través de la tevilá, de la purificación, regularmente hay un cambio de nombre, ¿ok? Y de esta forma una nueva etapa para su vida, porque ahora su nuevo nombre revelará su esencia, su naturaleza, su propósito, todo el masel que recibe del cielo para poder construirse y mejorar cada día. Y por eso el cuidado que hay que tener
con los nombres que regularmente se colocan. Vemos que hay muchos sadiquín que fueron llamados con nombres de animales como Arie, que traduce como león, o Esbi, que traduce como ciervo, o Dov, que traduce como oso, o como Sef, que traduce como lobo. O vemos también personajes como el caso de Caleb, que traduce como perro. Pero también vemos mujeres justas que fueron llamadas con nombre de animales como Hulda, que traduce como rata, o Débora, que traduce como abeja, o mujeres que tuvieron nombres como Orfa, que traduce la mujer que da la espalda, la mujer que voltea el rostro, o Mara, que traduce amargura. Y también vemos que hay animales cuya esencia misma es un símbolo negativo, como Hamor, que es burro, o Hasir, que es cerdo. Así que todos estos nombres de animales, de cosas, no deben ser usados en los seres humanos, no deben ser usados en las personas. A pesar de que los animales son inferiores a las personas, tienen cualidades positivas de las cuales, claro, podemos aprender de ello, ¿no? Rey Shelomo en Misley 6:6 dice: observa a la hormiga perezoso, mira sus caminos y aprende de ella. Y también vemos en Abot 5:20 que dice: sé audaz como el leopardo, ligero como el águila y fuerte como el león para cumplir con la voluntad de tu Padre en los cielos. También vemos que en la Tanakh se menciona fuerzas de búfalo, renovarse como el águila y todo esto, ¿no? Pero eso no significa que vamos a colocarnos nombres de animales y de todo esto sin saber lo que esto representa, la esencia del animal, porque se va a conectar con la esencia de la persona. Así como la esencia del animal se hace uno con la persona a través de lo que come. Una persona que come cerdo es una persona que la esencia del cerdo también va a ser parte de su vida y tendrá actos parecidos al cerdo. Y así con cada animal que es inmundo. Y esto es algo que la persona muchas veces no entiende, y la relación que existe entre aquello que consumimos, que comemos, o aquello con lo que nos alimentamos, y nuestro desarrollo espiritual, nuestra elevación. Hay gente que no lo entiende y piensa que puede desarrollarse espiritualmente, que puede llegar a un nivel elevado, actuando de forma indebida, comiendo cosas que no son correctas. Y eso es un grave error y es el resultado del desconocimiento de la Torá y de sus principios. Así que lo dejo allí para que lo tomen en consideración y lo evalúen, y cada día podamos aprender más. La audacia es una cualidad sumamente necesaria para el crecimiento y si la persona desea servir a Hashem, porque la persona debe seguir adelante con audacia frente a quienes se burlan de su vida, de sus cambios, de sus costumbres y del servicio, como aparece en el Shulchan Aruch Orach Haim 1:1. Es evidente que en nuestra vida hay personas que son muy cercanas, que no comparten nuestra creencia, nuestros principios, nuestro estilo de vida conforme a la Torá, y debemos ser muy audaces en ello. Saber cómo caminar en medio de estas personas sin causar malestar, pero tampoco sin que nos afecten sus comentarios o punto de vista. Respetamos la manera como ellos quieran conducirse o caminar o actuar, pero también que nosotros nos demos a respetar. Hacer aquello que indica la Torá es sumamente importante sin que nos preocupemos por lo que dirán los demás. ¿Ok? Está escrito: de todos mis maestros he aprendido. Aparece en Teilín o los Salmos 119. Es decir, que se puede aprender algo de todas las personas, e incluso si determinada persona tiene malas cualidades que deben ser trabajadas, también aprendemos de ella. Aprendemos de qué debemos cuidarnos. Aprendemos que así como esa persona tiene esa mala cualidad, también existe en nosotros. Lo único que esa persona a lo mejor no la controla, pero eso no significa que tengamos una visión triunfalista y que pensemos
que nosotros no vamos a pasar por esa situación. Sería una actitud incorrecta e inmadura. E incluso cuando vemos esas malas cualidades, vemos claramente cómo una persona puede incurrir en actos por no cuidar, por no atender su vida. Y eso simplemente debe ser un llamado de atención para que nosotros nos esforcemos en cuidar mucho más nuestro ser. Vemos allí que dice: de todos mis maestros he aprendido. También aprendemos de esta parashá, también nos enseña la misma, que nosotros aprendemos de todo lo que nos rodea. Inclusive aprendemos de aquellos a quienes enseñamos, porque también tienen cualidades, tienen actitudes, tienen comportamientos que son buenos, que son importantes, que son conforme a la Torá, que son valiosos. Y eso debe también ser para nosotros parte de nuestra enseñanza. Aprender también de ello, aprender de lo que nos rodea. Cuando vemos la naturaleza que nos muestra, nos revela la grandeza de Hashem, aprendemos también de ella muchas cosas y cómo todo se mantiene en un orden. Y eso también debería ser para nosotros importante. Entender que nuestra vida también debe estar en orden. Esto le demuestra a la persona que está prohibido entregarse a los brazos de la desesperanza y pensar que no puede cambiar, que no puede mejorar, que es malvado por completo. No, no es así. Por el contrario, más bien debe de reforzarse a sí mismo pensando que cometió errores en el pasado, pero que también tiene la oportunidad de poder rectificar, de poder mejorar, de poder cambiar y dar mucho más. O sea, cuando una persona está entendida del cambio, cuando una persona está comprometida con el cambio, tiene que actuar mucho más fuerte que en condiciones naturales. O sea, si una persona ve que algo le causa daño, toma una distancia. Pero si tú ves que algo te dañó mucho, te afectó mucho, la distancia tiene que ser 3 veces más o inclusive alejarte por completo. Y eso también aplica a personas, aplica a lugares, aplica a objetos. Todo eso debemos tenerlo presente. Si hay alguien que me ha causado daño, si hay alguien que me ha afectado, si hay alguien que actuó de manera incorrecta, indebida contra mí, yo tengo que alejarme por completo, tengo que distanciarme por completo, ¿ok? Y eso es algo que debemos tener presente, porque si no, podemos, sin darnos cuenta, dar un espacio para que pueda presentarse una situación que sea de muy mal gusto, una situación incómoda, una situación que no es la que deseamos. Entonces debemos esforzarnos en tener todo esto presente. Cuando la persona no está de acuerdo con la opinión de su maestro y prefiere oír las palabras de otro alumno, de un compañero de estudio, de alguien que está en su mismo nivel, este comportamiento da testimonio de que no valora la opinión ni ha entendido lo que representa un maestro en su vida. Porque si confiara en las palabras de su maestro, no por el hecho que la diga el maestro, sino que están fundamentadas y sustentadas en la Torá y los principios, aceptaría su opinión sin ningún cuestionamiento. No va a cuestionar nada. Como dice el Pirkei Avot, hazte de un maestro y apártate de la duda. Cuán importante es tener un maestro y de esta forma poder guiarnos, poder caminar. El problema es que a la gente no le gusta, a la gente le fascina caminar de acuerdo a su placer, a sus deseos. Entonces, que alguien le vaya a decir de qué manera es como se hace algo va a ser muy difícil para la persona, no lo va a aceptar. Y obviamente que no dejaría de lado la palabra del maestro para aceptar la del alumno si estuviera consciente de lo que representa un maestro por su posición, temor a Hashem, la integridad y una serie de cosas diferentes a un alumno que, al igual que él, está aprendiendo, está estudiando y está en un proceso de cambio. O sea, podemos decir que la duda de un maestro, de un alumno,
la duda de un alumno en cuanto al maestro es consecuencia del orgullo. Porque cuando la persona siente yo soy de esta forma y no me parece lo que él dice, no estoy de acuerdo, yo tengo otra opinión, está asumiendo que su opinión es superior al maestro. El asunto es de dónde sacas tú esa conclusión. Y es evidente que es el Yetzer Hara, o una cualidad negativa que está muy elevada, como la soberbia, el orgullo, la arrogancia, y que te está dominando. Por eso en Isaías 47 nos los dice el cuidado que hay que tener con esto, ¿no? Cuando una persona dice, bueno, yo soy de esta forma, no hay alguien aparte de mí. Son personas que están muy ciegas y el autoengaño es muy fuerte en su vida y actúan de esta manera por ese orgullo. Como consecuencia, este tipo de persona tiende a dudar de las palabras de aquellos que son más grandes en conocimiento, en madurez, en revelación, en posición. Y esto hace que al dudar estén dejando o dando pie a que el Yetzer Hara lo siga controlando y están dejando a un lado la verdad que pudiera ser para su vida de gran bendición si la utiliza de forma apropiada. Entonces, son cosas que debemos tener presente. Si usted tiene un maestro, no dos, no tres, no cuatro, un maestro, usted valore a su maestro, honre a su maestro, esté atento a su maestro, porque mientras ese maestro esté en mejores condiciones, ese maestro estará en la mejor forma para poderle impartir a usted los principios de la Torá y todo lo que ella establece. Entonces, si mi maestro está bien, yo voy a estar bien. Si mi maestro recibe aquello que necesita para tener calidad de vida, él me va a dar las herramientas a través de la Torá para que yo también tenga calidad de vida. Si él tiene bienestar, yo voy a tener bienestar, porque él es ese instrumento que utiliza Hashem para guiarme, para ayudarme a mejorar, a cambiar. Y eso para mí tiene que ser muy valioso. Es evidente que vemos nosotros en nuestra tradición judía en las famosas discusiones entre la casa de Hillel, la casa de Shammai y todo lo que se presenta en ella. Pero nuestros sabios dicen que estas controversias eran por amor al cielo, pero en cambio las controversias de Coré se debieron únicamente a la envidia y al orgullo, como aparece en Abot 5:17. Y como no fue por amor al cielo, finalmente provocaron una profanación del nombre de Hashem y de la Torá. Sobre las controversias que existieron entre casa de Hillel y casa de Shammai, los sabios dijeron que ambas eran las palabras de Elohim vivo. Pero la halajá, la forma como se conducen, cómo actúan, fue establecida de acuerdo con Bet Hillel o con la casa de Hillel, como aparece reflejado en Erubín 13b. A pesar de que la halajá fue fijada de acuerdo con casa de Hillel y no con la opinión de casa de Shammai, nunca existió entre ellos competencia personal. La única intención de Hillel y Shammai con estas discusiones era con el deseo de llegar a aclarar la halajá. O sea, ellos no estaban buscando a ver quién tiene la razón. Ellos están buscando la verdad y seguir esa verdad por el honor a Hashem. Hay gente que no le interesa la verdad, lo que le interesa es tener la razón. Y esa es una forma equivocada. Además, ellos nunca actuaron en desmérito del otro, criticarlo o decir cosas cayendo el Lashon Hara contra el otro. Nunca uno desmereció la opinión del otro, sino que entendieron que todas sus palabras provenían de Hashem mismo y por lo tanto no podían menospreciar la opinión opuesta. Y eso refleja la humildad que existía entre Hillel y... Así que vemos claramente que ellos no transformaron la controversia y sus discusiones dentro del marco del respeto en un desacuerdo personal, sino que su deseo y el propósito a través de cada una de estas discusiones es que desearon clarificar cuál era la halajá, cuál era la manera como debían conducirse.
Y esta controversia estaba fundamentada sobre cimientos de humildad y de respeto hacia el otro, porque ninguno buscó engrandecerse por encima del otro, sino que solo buscaban la verdad y acercarse más a Hashem. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Hay gente que lo hace para ganar, para sentirse superior, yo sé más que él, y todo eso es orgullo, todo eso es arrogancia. Y eso es parte de la Avodah Zará, del principio de la idolatría. La gente se rinde culto a sí mismo. ¿Por qué Hashem quiso que exterminaran y eliminaran a todos los pueblos que habitaban en la tierra? ¿Por qué no les permitió habitar al lado de los pueblos que ya no vivían allí, o que vivían allí, mejor dicho? La respuesta es de acuerdo con lo que está escrito. No habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra ti, como aparece en Shemot o Éxodo 23:33. Entonces Hashem quiso que exterminaran y eliminaran a todos los pueblos que estaban allí. No van a convivir con estas personas que están allí para evitar que ellos, a través de su conducta, de sus actitudes, puedan hacer que ustedes se sientan atraídos y pequen. Como dijeron nuestros sabios en Abot 1:7, aléjate de un mal vecino. Vivir cerca de personas malvadas, vivir cerca de personas pecadoras, pueden llevar a que la persona se viera influenciada por sus malos actos, y de allí el cuidado que debemos tener. Por eso Hashem ordenó exterminar esos pueblos, tal como estar en malas compañías puede afectar el temor al cielo de la persona y acostumbrarla a pecado. Tú tienes a alguien que es tu amigo, tu amiga, con el cual compartes. Todo lo que ella comparte, llega un momento en que te puede afectar, llega un momento en que puede influenciar en tu vida y eso va a afectarte. Entonces, el cuidado que se debe tener con quién hablamos, con quién compartimos, buscar más bien tener a alguien que conozca la Torá, que sepa la Torá para compartir. Y en el caso de la pareja, preste mucha atención, en el caso de la pareja, que entre ellos sean los que compartan la Torá. El esposo y la esposa deben ser compañeros de la Torá, compartir. Yo leí esto, tú leíste esto, mira lo que dice la parashá, te comparto esto, cuál es tu opinión. Y de esa manera nutrimos la relación, pero también nos construimos mejores como persona. La persona que es casada debe compartir Torá con su pareja. El que es soltero puede compartir Torá con otra persona que es soltera. Pero una mujer que es casada no puede compartir Torá con un hombre que no sea su esposo. Y el esposo no puede compartir Torá con una mujer que no sea su esposa. No es lo correcto, porque eso puede traer problemas, porque puede abrir condiciones o situaciones donde la gente incurra en el pecado, y hay que mantener siempre el Shalom Bay. ¿Ok? Entonces, cuidado con las compañías, cuidado con aquello que hacemos consciente o inconscientemente, o no estamos tomando en consideración el daño que pudiera ocasionar. Por eso vemos nosotros que Hashem ordenó exterminar a todos esos pueblos y de esta manera evitar esas malas compañías, esas influencias que no ayudan en nada a fortalecer la espiritualidad. Y no solo se le ordenó a los israelitas exterminar a los pueblos que habitaban en la tierra, sino que también se les ordenó destruir todas sus estatuas e ídolos para que no quedara ninguna huella de esos pueblos que habían habitado en la tierra, como aparece en Devarim 12:2-3 o Deuteronomio capítulo 12, versos 2 y 3. De aquí aprendemos cuán mala y peligrosa es la influencia de las personas malvadas y pecadoras que estén cerca de nosotros, al punto en que se nos ordenó destruir todos sus ídolos y todo lo que relativo a su cultura y a su forma de vida. Por eso, a través del profeta Jeremías nos dice que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero cuando uno está muy cerca de ellos y comparte con ellos y de alguna manera se involucra en cosas de ellos, tú terminas convirtiéndote a ellos en algunas áreas de tu vida, y si te descuidas pierdes por completo tu identidad. Por eso Devarim 16:18 nos dice: jueces y oficiales nombrarás para ti. ¿Ok?
tenemos que entender por qué la Torá comenzó hablando en plural, jueces y oficiales, y a continuación continúa diciendo en singular, ¿ok? Dice, nombrarás para ti. Él habla en plural, jueces y oficiales, pero luego dice en singular, nombrarás para ti. Podríamos pensar que si comenzó hablando en plural, debería haber continuado de esa manera. Es decir, si dijo jueces y oficiales nombrarán, debería ser para ustedes en todas sus ciudades, no para ti de forma personal. Podemos explicar que esta orden alude a cada persona del pueblo de Israel y el hecho de que esté formulada o planteada en singular nos enseña que es una orden particular, o sea, es para ti. Jueces van a nombrar para ti. O sea, todos están recibiendo el mismo mensaje para que nadie sienta, bueno, eso lo dijo para fulano o lo dijo para el otro. No, para ti, para mí. Hashem le ordenó a cada uno de sus hijos fijar un guardia para los miembros de su cuerpo, para que lo protejan del pecado. Si prestamos atención a todo esto, veremos que los ojos tienen los párpados que los protegen de ver algo prohibido. La boca tiene los labios que lo cuidan para que no diga palabras prohibidas. El oído tiene el lóbulo de la oreja con la cual se puede cubrir para no oír la lashon hara. Cada persona tiene la obligación de establecer a estos guardias y jueces para que no permitan que lleguen las malas influencias que puedan provocar que la persona se aleje del camino correcto y lo lleve al abismo. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. Seamos prudentes, seamos sabios, coloquemos guardias, coloquemos oficiales, vigilantes en nuestra vida y de esta manera caminar correctamente. Entonces, nos seguimos haciendo la pregunta, ¿por qué la Torá comenzó el verso en plural, jueces y oficiales, y culmina en singular, nombrarás para ti? Aparentemente habría sido más adecuado que todo el verso continuara en plural y dijera jueces y oficiales nombrarán para ustedes. Podemos decir que si la Torá hubiera dicho nombrarán para ustedes, en hebreo las letras de la gen para ustedes son las mismas letras de la palabra melech, rey. La Torá quiso que el pueblo de Israel en su primer momento nombrara solo jueces y oficiales sin designar un rey, y que los jueces fueran quienes gobernaran de acuerdo con lo que era bueno a sus ojos. Así vemos que el profeta Shemuel, quien era un juez justo y elevado, Hashem le dijo en una profecía que lo enviaría ante la persona adecuada para que lo ungiera como rey. Y efectivamente, Shemuel ungió al rey Saúl, quien era adecuado para ese rol en ese momento. Pero vemos que con respecto al rey Saúl está escrito en el primer año del reinado de Saúl, en el primer libro de Shemuel 13:1. Dice allí claramente en hebreo, Ben Shana Shaul Bemoljo, lo cual también puede entenderse como que Shaul tenía un año cuando reinó. ¿Cómo que tenía un año cuando reinó? Esto significa que Shaul estaba limpio de pecado como un bebé de un año que no había cometido ninguna transgresión, como aparece en Sanedrín 22b. Esto viene a alertar a Israel respecto a que deben nombrar jueces y oficiales rectos y con temor al cielo, porque ellos son los que van a elegir al rey o establecer al rey. Mientras que los jueces y los oficiales tengan temor al cielo, Hashem deseará que tengan éxito en sus emprendimientos y que puedan designar reyes que sean justos, sadiquín, que se conduzcan por el camino de Hashem y del temor al cielo. También podemos decir que la Torá habla en singular para dirigirse a los mismos jueces y oficiales para que no vayan a llenarse de orgullo o soberbia pensando que están por encima del pueblo y que antes que nada deben juzgarse a sí mismos. Y solo luego de juzgarse a sí mismo y evaluarse pueden entonces sentarse a juzgar al pueblo. Esto significa que para que los jueces y los oficiales tuvieran éxito en sus tareas, en primer lugar deberían trabajar y mejorar sus propios actos. Y solo una vez que tuvieran control de su comportamiento, de su conducta, podrían llegar a controlar el comportamiento o legislar, juzgar, guiar al pueblo de Israel en su conducta y comportamiento. Esto nos indica el trabajo que debe hacer internamente una autoridad, empezando primero por él para estar en condiciones de poder hacerlo. Por eso vemos en el mismo caso de Esdra que dice que primero
preparó su corazón, estudió la Torá, la practicó, la vivió y luego la enseñó al pueblo. Además, el hecho de que diga nombrarás para ti en singular viene a enseñarnos que en el pueblo de Israel cada uno es garante y responsable de su vida y de ayudar a su semejante que busca la Torá. Cuando tú conoces la Torá, tú amas la Torá y caminas en ella y ves a alguien que necesita la Torá, tú le recomiendas que estudie y que busque a un maestro y tú le dices, mira, estudia con tal maestro o estudia con tal maestro. Te lo aconsejo para que de esta manera te ayuden, te orienten o te aconsejen. No asumamos el hecho de querer ser guías y consejeros cuando nosotros mismos estamos en proceso de formación. ¿Ok? Entonces, nombrarás para ti y de esta manera ser garante y responsable como aparece en Shewot 39a. Debido a que los jueces y los oficiales recibían la máxima autoridad para juzgar y dirigir al pueblo de Israel, debían ser especialmente cuidadosos para no llegar a enorgullecerse o sentir soberbia y sentirse más que el resto del pueblo. Eso los descalifica. Para que lograran mantener ellos la cualidad de la humildad, debían sentirse a sí mismos parte de la Cajal de Israel, sin ninguna diferencia ni separación. La Torá incluso da testimonio respecto a que Moshe Rabenu, quien era el líder del pueblo de Israel y a través de quien recibimos la Torá, era más humilde que todas las personas de la tierra, como aparece en Bamidbar o Números 12:3. Moshe Rabenu adquirió la cualidad de la humildad porque su corazón no se llenó de orgullo ni de soberbia y su comportamiento siempre, a través de comportamiento y conducta, siempre reconocía que de no ser por el pueblo de Israel, él no hubiera sido digno de ser un líder. Podemos agregar entonces, para concluir, que el verso con el cual comienza la Parashá Shoftim es un mensaje para cada uno de nosotros, para todos aquellos que conformamos al pueblo de Israel. Porque la Torá antepuso los jueces a los oficiales para enseñarnos que para que la persona pueda controlarse a sí misma en el sentido de un oficial, debe comenzar siendo un buen juez de sí mismo. Debe conocer la halajá, debe conocer la Torá, debe conocer bien la ley. Cuando la persona comprenda todos los detalles de la Torá, de la ley, entonces podrá juzgarse a sí mismo y de esta manera evaluar su comportamiento y corregir. Para ello también necesita la persona tener un guía, tener un maestro que lo oriente, que lo guíe, que le dé las herramientas para su crecimiento y alcanzar un desarrollo espiritual. Si no, la persona no podrá cambiar y mejorar. Y eso es importante tomarlo en cuenta para no caer en errores. Y de esta forma, entendiendo la Torá y teniendo un guía, un maestro que lo lleve, que lo aconseje, que lo oriente, que lo forme, podrá controlarse a sí mismo para no llegar a caer en pecados o transgresión. Hasbe Shalom. Así que aprendemos de esta parashá que debemos nombrar jueces y vigilantes de nuestra vida. Debemos ser personas conscientes de lo que somos y conocer nuestro mundo interior para trabajarlo. Debemos ser personas que dediquemos tiempo a la Torá, personas que actúen conforme a ella, que caminen conforme a ella y que de esta forma podamos cada día mejorar. Pero no podemos estudiar la Torá solo. Esa es la actitud del necio. Esa es la actitud de la persona que no tiene madurez, que no tiene conciencia y cree que puede estudiar solo la Torá. La Torá no se estudia solo. Usted necesita un maestro, usted necesita un guía. Busque a aquella persona que usted considere que puede enseñarle, que va a dedicar tiempo, que va a aportar las herramientas que usted necesita para su crecimiento personal. No busque a la persona para que lo complazca, para que le enseñe lo que a usted le gusta. Busque a una persona que le enseñe lo que usted necesita para crecer, necesita para mejorar y desarrollarse en todas las áreas de su vida. Y para los que están casados, les recuerdo, el esposo es el sacerdote y el maestro de su esposa. Esa es su alumna, esa es su discípulo, esa es la persona a la que usted va a formar, a la que va a ayudar a forjar carácter. Y de esa manera usted está atendiendo a su pareja, a su socia, a su compañera, que es su espejo. Y de esta manera le va a dar las herramientas para que brille, para que el espejo pueda mostrar la verdadera apariencia suya y también el esposo pueda mejorar y pueda corregir en todas las áreas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Kol Tuv.